Bien, chicos, ¿cómo están? Bien, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a rebobinar aquí para que quede todo claro. El día de hoy estamos viendo el tema de la revolución china, ¿no? Una revolución que va a estar liderada por Mao Zedong o Mao Zedong, ¿no? Que se va a dar en un determinado tiempo de la historia. Es uno de los capítulos históricos importantes dentro del marco de la Guerra Fría que nosotros estamos hablando, ¿no? Ya que se da después de la Segunda Guerra Mundial, se dan hechos resaltantes, ¿no? Todo un escenario, todo un condicionamiento, toda una situación que va a afrontar China en este caso. Vamos a ver los detalles. Habíamos analizado las causas de la Revolución China desde los tiempos imperiales, ¿no? Cuando el último emperador Puyi, ¿no? Se da toda una situación y enfrentamiento, ¿no? En base a la dominación de los ingleses en el territorio chino, en base a la explotación del campesinado que estaba pasando, y la influencia revolucionaria, ¿no? La influencia ideológica soviética que se va a presentar en China. Ahora, en todo este escenario de la Revolución China, ¿no? Uno de los primeros que va a condicionar al emperador Puyi, que marca el periodo del inicio de la revolución en 1911, por eso es catalogado ahí. Entendamos el escenario, ¿ya? 1911 se condiciona al emperador y se condiciona ese régimen. Y se establece una república. Hasta ahí estamos claros, profesor. Se establece una república, ¿no? Y con su presidente, en este, Sun Yat-sen, ¿no? Una vez que se establece, este militar político, caudillo prácticamente, derrota ante la muerte de Sun Yat-sen, él va a asumir el poder. Pero él asume el poder en 1925 y él aplica una ideología militar, por así decirlo, ¿no? En el liderazgo. Por otro lado, en China están surgiendo los partidos políticos. Empecemos por esta parte. Así como están surgiendo los partidos políticos en China, vamos a entender algo muy importante, ¿no? Ah, no les había compartido, ¿no? Hablando justo acerca de la revolución y de lo importante de la revolución china dentro del panorama de la Guerra Fría. No les había compartido la pantalla para que ustedes vean, ¿no? Y justo habíamos hablado dentro de las causas que desatan la revolución china, ¿no? Pero me decían, profesor, ¿cuál es el panorama exacto para el inicio de la revolución? No hemos visto las causas, ¿no? Pasa por una forma de gobierno imperial, con dominación extranjera, influencia soviética, influencia de los ingleses, ¿no? Ahora, dentro de los principales hechos, va a ser el año 1911, inicio de una revolución, de un cambio de China, cuando se establece prácticamente y se instaura una república, ¿no? Se instaura una república y asume la presidencia Sun Yat-sen en 1911. De ahí parte esta situación. Después, a la muerte de Sun Yat-sen, ya para el año 1925, ¿no? Él asume el liderazgo y asume el poder, pero prácticamente él empieza a enlazar, como se dice, acuerdos, no tanto con los ingleses como con los franceses. Por otro lado, vemos a Mao Zedong, que va a instaurar su partido, el Partido Comunista Chino. Y él va a ir a la cabeza, y él plantea una política conservadora, ¿no? Que se había plasmado con Chiang Kai-shek, ¿no? Es que era la diferencia. Y este enfrentamiento entre estos dos va a originar una guerra civil entre ambos. Entre ambos se van a enfrentar, ¿no? Entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong o Mao Zedong, el líder del Partido Comunista Chino. Cuando se da ese enfrentamiento, este líder militar empieza a perseguir a los seguidores de Mao Zedong. Es por eso que se plasma para el año 1934 un capítulo en la historia de la Revolución China, ¿no?
¿Qué hace Mao Zedong? Marcha, ¿no? Marcha con ganas de escapar, ¿no? Ante la persecución que estaba realizando, ¿no? El emperador. Y en esa persecución, en el año 1034, prácticamente en el año 1037, en el año 1937 y 1944, o 45, ¿no? Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Japón invade China. Y Japón se posiciona en el territorio chino, miren. Se posiciona. ¿Cuál es el panorama? Una guerra civil en China y una invasión. Un partido político liderado por Mao Zedong, o Mao Zedong, y un régimen militar con aires franceses e ingleses. Entre ellos estaban persiguiendo y tenían un enemigo en común que era Japón, que había invadido, que había ocupado estos espacios. ¿Me dejo entender? Así como había ocupado estos espacios, se van a poner de acuerdo ambos, nacionalistas y comunistas. Se van a poner de acuerdo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para acabar con el enemigo en común, que era Japón. Es por eso que firman, ¿no? Firman un armisticio entre nacionalistas y comunistas. Se unen para contrarrestar. El ejército, ojo, el ejército de Mao Zedong y el ejército, ¿no? del militar, en este caso, el ejército militar, se van a unir. Ahora, la Segunda Guerra Mundial trae consigo la derrota de Japón, pues. China aprovecha, China aprovecha y recupera espacios. Pero así como recupera espacios, automáticamente entre 1945, en ese mismo año, se reactiva ¿qué cosa? Se reactiva la guerra civil entre ambos de nuevo. ¿Entre quiénes? Acá vamos a verlo. ¿Entre quiénes? Entre nacionalistas y comunistas, pues. ¿Se acuerdan que se habían unido para contrarrestar al enemigo invasor? Ahora se volvieron a separar y vuelta. Ahora este triunfo, el triunfo de esta guerra, de nuevo que se da entre el ejército rojo y el ejército militar, ¿no? Va a tener como resultado el triunfo del ejército rojo de Mao Zedong. Estrategia del campo a la ciudad. Y se hará marcha. Es por eso que para el año 1949, el 1 de octubre, ¿qué hace Mao Zedong o Mao Zedong? Proclama prácticamente proclama la República Popular China. Entendamos así, proclama 1949. Profesor, entonces, si nosotros nos ponemos a analizar y a buscar el capítulo histórico de la Revolución China, nos centramos primero en el emperador, en tiempo imperial, 1911. El liderazgo, vamos a retroceder acá para entendernos, porque nos mandaron un mensaje y necesitamos, profesor, queremos que la explicación sea clara y concisa, mira, para que ustedes entiendan, queridos estudiantes. Vamos acá. El gobierno de China está liderado por una dinastía. Esta dinastía tiene su punto final hasta que se instaure la República de Nankín, o sea, la República de Nankín, con el presidente Sun Yat-sen, en el año 1911. De 1911 a 1912, esto se instaura. Prácticamente acá parte el inicio de la revolución. Pero muere Sun Yat-sen en el año 1925. ¿Quién asume el liderazgo? ¿Quién asume? A su muerte de Sun Yat-sen, en este caso, va a asumir un militar, acá, Chiang Kai-shek, ¿no? Chiang Kai-shek. Él asume el liderazgo, pero él da el perfil, pues, militar, inglés y francés, que no le gusta. Va a haber otro grupo que no va a estar de acuerdo con él. Ese grupo va a pertenecer ¿a quiénes? O sea, acá tenemos anterior, nacionalistas, comunistas. ¿Y quiénes están liderados por los comunistas? Mao Zedong. Y él era su partido nacionalista chino. Y va a estar en contra de lo que ha puesto Chiang Kai-shek, el líder, en este caso, acá vamos a ponerlo, el líder de los nacionalistas conservadores, por así decirlo.
Ahora, ese enfrentamiento entre ambos va a desatar una guerra civil, pero el otro es militar, va a buscar a cada uno de los comunistas para darles muerte, lógico, pues. Y empiezan su marcha empiezan a escapar, empiezan a irse de ciudad en ciudad en el territorio chino. Esto es para el año 1934, se va a desatar la Segunda Guerra Mundial. Antes que se desate, Japón invade China. 1938, Japón ya está posicionado, algunos dicen 1937. Entonces, ¿qué van a hacer los dos que estaban enfrentándose? Ah, un momentito, yo no soy tu enemigo, el enemigo es Japón, vamos a unirnos, sí. ¿A qué firmamos? Un armisticio. Y nos vamos en contra de Japón. Entonces, nacionalistas y comunistas contra el imperio japonés. Así como se van a unir contra el imperio japonés, ¿no? Para el año 1945, 1945 se da la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan o no? Japón es derrotado, China se aprovecha, pues. Los dos ejércitos, el ejército de Mao Zedong comunista y el ejército de Che, se van a unir, condicionan, se aprovechan, ganan y derrotan librarse del invasor. Cuando el invasor se da, estos se enfrentan nuevamente. Se reactiva la guerra civil en 1945 a 1949. Ese enfrentamiento, nuevamente, esta guerra tiene un vencedor, el ejército rojo de Mao Zedong, con la estrategia del campo a la ciudad. Lógico, se posiciona. ¿Quién se va a posicionar? Mao Zedong. Así se establece la República Popular China. ¿En qué año? El 1 de octubre de 1949. Terminada la Segunda Guerra Mundial, queridos estudiantes. Desde ahí para adelante, Mao Zedong, ¿qué es lo primero que hace? Posicionado en el poder de la República Popular China. Una reforma agraria. Esa va a ser una de las primeras acciones que va a realizar. O sea, va a enfocarse en el campesino, en aquellos antecedentes que condicionaron una situación que obligaron a que se dé una revolución. ¿Qué quería el líder chino? El líder chino quería introducir un drástico y original proceso de reformas políticas, económicas y culturales en el país de China. Para 1956 lanza la campaña, ¿no? En este caso de las 100 flores. Una política basada en la libertad de expresión. ¿Qué cosa? Que proponía aprovechar las ideas capaces de enriquecer la vida nacional de cada uno de los ciudadanos. Pero lo que quería era captar, ¿qué cosa? La adhesión de los intelectuales. Pero el trasfondo de todo esto, ¿qué va a hacer Mao Zedong? Va a empezar a perseguir a todos los intelectuales. O se adaptan a una ideología o están obligados a retirarse. No solamente a ellos, sino a todos los que estaban en contra de la política de Mao Zedong. Y va a ser uno de los episodios más sangrientos y oscuros de la historia de la China que conocemos. El objetivo era captar la adhesión de los intelectuales. Sin embargo, las críticas de Mao Zedong se van a multiplicar. El Partido Comunista va a reanudar su tradición, censura y educación ideológica en masas. Es ahí donde se va a dar, en plena revolución, se va a dar un paso de otra revolución. Se va a sumar la revolución cultural. ¿Me dejo entender? Y esta revolución cultural de 1957 a 1958 va a ponerse en ese gran salto hacia adelante. ¿Qué pretende? Integrar qué cosa? La industria y la cultura, las comunidades populares. Va a practicar un esquema de trabajo forzado, ¿no? Por el pueblo, en este caso, con el régimen de terror. La disminución de la producción económica, la hambruna, ¿no? Va a estar generalizada y va a provocar millones de muertes, ¿no? Millones de muertes. Ahora, vamos acá. Es aquí donde Mao Zedong va a hacer su revolución cultural, va a educar a las personas. Ahorita vamos a ver. Para 1960 se da la ruptura entre ¿quiénes? Entre la Unión Soviética y ¿qué cosa? ¿Entre quiénes? El Partido Comunista, pues en contra del Partido Comunista de Mao Zedong, o Mao Zedong en este caso. Esto va a iniciar, va a dar como resultado las primeras inestabilidades que se van a dar. ¿Quiénes son los líderes acá? Mao Zedong y Nikita Khrushchev. Es por eso que para 1966
Ya se va a afianzar la revolución cultural. Vamos a educar a las personas. Ya no vamos a basarnos en el pensamiento ideológico socialista comunista de la URSS, porque ya rompimos palitos. Ahora vamos a autorizar a Mao, ¿no? Eh, el Lin Piao organizó la revolución cultural, donde se va a poner uso obligatorio de lectura el libro rojo de Mao Zedong. El libro rojo de Mao Zedong, un libro prohibido, ¿no? En este caso, en un tiempo en el Perú. Y va a aplicar su ideología Mao Zedong, o Mao Zedong, para 1966. Ahí nomás, cuando está formando a los jóvenes, todo, va a formar ¿qué cosa? Su ejército rojo. ¿Por qué? Porque tiene la revolución cultural. ¿Y qué decía la revolución cultural? Va a depurar y apartar a todos los burocráticos, ¿no? Dentro del Partido Comunista y establecer una supremacía de Mao Zedong. Surge el ejército rojo y va a lograr desarticular revisiones y contra revolucionarios, organizaciones de partidos. Este capítulo va a ser muy condicionante porque muchos van a migrar de Japón. Así que también acá llegó al Perú una oleada migratoria de la comunidad china, ¿no? Van a migrar de esta revolución, escapando, ¿no? Del régimen de terror de Mao Zedong, en este caso. Para el año de 1976, muere Mao Zedong, el 9 de septiembre de 1976. El ejército y la élite política estaban hastiados de lo izquierdista que fue Mao Zedong con todo este caso de su revolución. El liderazgo va a encontrarse un poco inestable en este caso. Así que van a ir adoptando políticas más pragmáticas a partir del año de 1978, 2 años después de la Revolución Cultural. Así se va a declarar oficialmente terminada para ese mismo año la Revolución Cultural. Cientos de jóvenes, ojo, a pesar de ello, van a rendir homenaje, ¿no? El cuerpo inerte de Mao, ¿no? Tras la muerte de Mao, los dirigentes chinos mantuvieron su modelo socialista. Sin embargo, ojo, las políticas pragmáticas van a estar condicionadas. ¿A qué cosa? Al mercado, ¿no? Camina hacia la economía de mercado, aunque siempre controlada, ¿no? Quien lo va a seguir a Mao Zedong va a ser Deng Xiaoping, ¿no? El cual va a articular el Partido Comunista Chino. Bajo la consigna de lo siguiente, modernizar China. ¿Sí? Ahí lo tenemos a Deng Xiaoping junto al presidente norteamericano Jimmy Carter en el año 1978, ¿no? Retornándose a un sistema, ¿qué cosa? Capitalista, señores. China deja de ser la República Popular para pasar a ser la República Capitalista. Señores, algo que no se deben olvidar. Inicio 1911, 1976. Estamos aclarando el proceso de la revolución dentro del marco de los hechos principales. Este es el esquemita que usted tiene que tener pegado, grabado, guardado en su foldercito. Presente, mírenlo ahí, todo el desarrollo de la revolución, ¿no? Vamos a darle un tiempo para que copien, hagan captura de pantalla, rapidito nomás. Ya lo van teniendo, ahí están todos los hechos, causas, el resumen, se podría decir, de lo que hemos explicado el día de hoy, ¿no? Para que vayan entendiendo. Prácticamente este segundo capítulo de la explicación de la Revolución China está marcado a ello, ¿no? A retroalimentar, ¿no? Como se dice, a tocar de nuevo para poder entender el panorama, cómo se desarrolla la Revolución China. Ahora, vamos a darnos cuenta, queridos estudiantes, que estamos viendo un proceso importantísimo dentro de la historia. En la actualidad, todavía le falta un poquito para un tiempito más. Ahí pueden hacer captura de pantalla, ¿cierto? Sí, saben. Vamos a pasar a la siguiente. La trascendencia de la Revolución China en pleno proceso de la Guerra Fría va a tener algo claro acá. Podemos afirmar qué cosa. La Revolución China acaba con el régimen absolutista feudal, punto número 1, ¿no? Esto va a ser hasta el siglo XX. En la fase del comunismo, de la revolución comunista,
¿no? Va a impulsar ¿qué cosa? La industrialización, ¿no? Los planes quincenales, un modelo soviético, lamentables intentos de llevar el socialismo a nivel supremo en China, va a condicionar. Luego, a la muerte de Mao, los dirigentes chinos han permitido la reintroducción del capitalismo, y eso es muy importante, el mantenimiento de las estructuras burocráticas, ¿no? Abrazar un socialismo de mercado, va a traer consigo un nuevo, eh, un país, ¿no? Con dos sistemas diferentes, distintos, que va a ser provechoso, como se dice, para la explicación que este momento estamos dando.